Gracias. Pues a mí se me ha concedido el hecho de tener que presentarlos a todos cuando mejor había que presentarme a mí, puesto que hay más eximia gente que la que puedo ser yo. José Manuel Roldán de la Universidad Complutense. Venimos aquí, como sabéis, a presentar la obra de la Fuente, y yo creo que rápidamente vamos a ver quiénes son los intervinientes, empezando por la izquierda, y no es decir nada de don Joaquín Puig, diputado Cortes pues, del Congreso por el Partido Socialista Español, es uno de los puntales del Partido Socialista en el país valenciano, y antiguo alcalde de Morella, una ciudad que, como todos sabéis, pues, es una de las ciudades donde se puede considerar que está el kern, el núcleo carlista, y por tanto, digamos que más bien de una tendencia más bien tirando hacia acá. Y sin embargo fue alcalde durante 18 años, lo cual quiere decir, o da a entender, de su buen hacer como político. En cuanto a Pedro Barceló no tengo ni que decir nada, es el más universal de nuestros españoles, y el más español de los universales en cuanto a humanidades. Profesor de la Universidad de Potsdam y querido amigo y entrañable, ha tocado un montón de temas, tiene una bibliografía extraordinaria, toda ella magnífica, y no creo que sea necesario decir nada más de él. En cuanto a David Hernández de la Fuente, nuestro joven, sí, hombre, si lo cuentas conmigo, que soy el doble de viejo que tú, por supuesto, joven investigador, pero al mismo tiempo un excelente escritor, no solamente como profesional de la filología griega en su mejor sentido, sino también como un autor muy conocido y premiado de letras españolas, pues es el coautor con el profesor Barceló de la obra que nos estamos aquí. Y finalmente Jaime Alvar, con quien me une una entrañable amistad, como con todos los demás, ¿sí? Pues profesor de la Universidad Carlos III, y también conocido por todas sus muchas y buenas obras, no solamente desde el punto de vista de la calidad, sino también desde el punto de vista de la letra. Pues sin más preámbulo, yo creo que lo mejor es que el propio Jaime Alvar introduzca mejor que yo y de una forma más intensa lo que es la obra que presentamos aquí hoy. Buenas tardes a todos. Iba a decir que casi no he tenido tiempo de leer el libro, pero sería mentir. Cuando en 1787, me bailan las cifras, se reúnen en la Convención Constituyente de los Estados Unidos personalidades de la grandeza de Jefferson, Adams o Murray o Monroe o incluso Madison, por no olvidar algunos de ellos, se reunían para discutir un montón de textos que previamente habían sido objeto de análisis con una profundidad extraordinaria que nos sorprende ahora a los estudiosos de la historiografía y la transmisión de la cultura clásica, porque el debate había sido de una profundidad extraordinaria. Después de ir carteándose unos con otros sobre las virtudes de los distintos sistemas constitucionales de la antigua Grecia, llegaron pronto a la conclusión de que el modelo ateniense era despreciable. No podía ser utilizado en una república emergente confederal, y siguieron rebuscando dentro de los modelos políticos hasta que finalmente el debate se centró en torno a las ligas. El tema de las ligas es importantísimo porque sitúa el epicentro del mundo griego fuera de la polis, que es a lo que estamos acostumbrados sobre todo desde la Ilustración escocesa. De tal manera que tenemos una especie de deformación en nuestra percepción de lo que fue la antigua Grecia, que sin embargo, deformación de la que no fueron víctimas los padres constituyentes de los Estados Unidos. La influencia de la cultura clásica en Estados Unidos puede ser tremendamente superficial o profunda, pero simplemente les recordaría que hay 12 Arcadias
3 Delfos, 4 Ítacas, 6 Corintos, 6 Olimpias, 18 Atenas, 11 Espartas, 25 Troyas, simplemente por decir algunas de las ciudades de Estados Unidos que ponen, es verdad que es un hecho superficial, pero al mismo tiempo es una realidad palmaria sobre la importancia que se le confiere en esta nación a los estudios clásicos. El libro que presentamos en este momento naturalmente está relacionado con este preámbulo cargado de erudición con el que pretendía sorprenderles, puesto que actúa sobre el meollo del pensamiento político griego. Yo tuve noticia la primera noticia que tuve sobre el libro fue en un momento también constituyente. Estaba nuestro buen amigo Pedro Barceló, de profesor de excelencia, catedrático de excelencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Poco antes se había marchado David Hernández de la Fuente, nos había traicionado con la UNED. Bien hecho, porque se le ofrecían mejores oportunidades. Y un buen día estaba en el despacho con Pedro y me dice: no, me tengo que ir a ver a David porque estamos trabajando. Y me dijo el tema del libro y dije: qué osadía. Verdaderamente plantearse a comienzos del tercer milenio una historia del pensamiento político griego con una de las materias que tiene una carga bibliográfica transdisciplinar de una magnitud apabullante, dije: madre mía, vaya lío en el que se han metido. Y una vez que ya no volví yo a indagar en el asunto porque pensaba que pararían la máquina y se dedicarían a mejores menesteres, sin embargo, recientemente tuve noticia de que en efecto el libro había adquirido cuerpo de existencia real. Y al leerlo he tenido una buenísima sensación, puesto que afortunadamente, aunque son de formación filológica, lo cual no es necesariamente despreciable, son profundamente historiadores. Y un libro de estas características, normalmente esto es una disciplina que anda más en el ámbito de la filosofía, de la teoría política, la filosofía política, etcétera, etcétera, nos situaría muy cerca del mundo platónico, al que no le tengo especial simpatía. Afortunadamente ellos, con su quehacer histórico, se han acercado mucho más al mundo de la physis, de lo que es tangible, y no pierden en ningún instante la concepción histórica, el contexto social y económico en el que se van produciendo los procesos de transformación que nos van relatando a lo largo de los capítulos del libro. Aparentemente el libro tiene una estructura convencional, es muy diacrónico, aunque a veces se rompe la estructura diacrónica. Entonces la primera impresión es, cosa extraña. Y sin embargo son capaces de ir trascendiendo la diacronía para ir replanteando problemas que se han ido viendo antes y que se van a ver después a lo largo del libro, de manera que todo va adquiriendo sentido conforme se va leyendo. Diría que en ese sentido es ejemplar el asunto de la Basileia, ¿no? El análisis del concepto de la Basileia a lo largo de todo el tiempo. Pero no se ha optado por ir tomando conceptos y ver su evolución histórica, sino que al socaire del desarrollo político institucional del mundo griego van haciendo el análisis de las distintas producciones ideológicas que sobre sí mismos hicieron los griegos. Y esta es la gran creación griega desde el punto de vista cultural. Me atrevo a decir que en el periodo que va del 800 al 500, escasamente 300 años de vida cultural griega, se experimentan más modelos políticos que nunca en toda la historia de la humanidad. No hay otro periodo de la historia donde haya más experimentación, y donde hay experimentación hay reflexión, y donde hay reflexión hay conciencia del yo y de la colectividad, de la res pública, que dirían los romanos, a falta de mejor vocablo, como dicen los propios autores, para expresar el concepto complejo de Estado que tenemos nosotros ahora. Por tanto, la injundia, digamos, el núcleo del libro, del
tema que se plantea en el libro es de una envergadura trascendental, no solo por este último ejemplo que acabo de exponer sobre la versatilidad de la experiencia griega en relación con las formas políticas, que requieren un desarrollo del pensamiento también sobre ese fenómeno político, sino también por la proyección que ha tenido en la historia posterior. Hay cosas que pueden resultar sorprendentes, ¿no?, en esta relación dialéctica a la que me refería sobre un planteamiento aparentemente convencional y una innovación profunda en el contenido de las páginas. Por ejemplo, me ha chocado, me resulta chocante una aparente simplificación cuando vamos viendo una especie de taxonomía de las poleis en función del elemento más destacado que consideran los autores sobre cada una de ellas. Entonces, Argos, una polis mítica; Calcis, una polis agrícola; Corinto, una polis comercial. Obviamente, cuando se penetra en las páginas, no se queda en el epifenómeno de la selección llamativa, chocante para el lector, que es simplemente un guiño para atraernos y continuar en la lectura, puesto que efectivamente, como en todas las sociedades precapitalistas, si se permite el término, el Producto Interior Bruto más importante es la producción agrícola. Unas se caracterizan o tienen un elemento dentro de ese Producto Interior con mayor intensidad producto del comercio, otros producto de la guerra, otros producto de otra serie de circunstancias que son las que se analizan profundamente, y no se utiliza ese recurso retórico nada más que como elemento ejemplificador de una potencial taxonomía del gusto aristotélico, por otra parte, que repetiría yo en este instante. Se le presta, como decía antes también, una atención extraordinaria al asunto de la polis, pero no olvidan los autores la reivindicación de los últimos decenios en los que se ha llamado profundamente la atención sobre la otra Grecia, el otro helenismo, que es el de las monarquías étnicas, ¿no? Tesalia, Epiro, como ejemplos paradigmáticos de un mundo que es griego, pero que no es reconocido como totalmente griego por los griegos, y que sin embargo sus agentes, otra palabra de moda en la terminología académica, sus agentes se consideraban profundamente griegos. Entonces ese es un debate también que resulta interesante. A mí me ha gustado el planteamiento que realizan los autores en ese sentido, y después pasamos a los temas más enjundiosos, el problema de la tiranía, al que se le presta una atención muy específica y que creo muy acertadamente, tal vez falta una proyección del debate moderno, ¿no? A mí la tiranía se asocia siempre a una política, digamos, demagógica, en el sentido de la búsqueda del pleno empleo para desactivar la estasis, y entonces eso se considera como perverso, ¿no?, por parte de la historiografía más tradicional. Y eso nos conduce, nos debería de conducir a un debate muy presente, ¿no? La utilización de términos para denostar al contrincante, que en realidad no son nada más que elogios. A mí me encanta cuando me llaman demagogo, y soy feliz cuando me llaman sofista, porque el sofisma es una creación propia de la ciudad democrática. Donde no hay sofisma, donde no hay democracia, no hay sofistas. Evidentemente el sofista no hace otra cosa, mal que le pese a Sócrates, que enseñarle a la gente lo que tiene que hacer para hacer válidos sus argumentos. Y en ese sentido, toda la connotación peyorativa, que la carga cultural que le hemos dado a términos como popular, populista, bueno, popular es más responsable, siglas políticas, pero el populismo, el electoralismo, la demagogia, el sofisma, yo lo siento mucho, pero me considero bastante contracultural en esa retahíla, porque todo aquello que favorece al pueblo
considerado como populismo, no deja de ser una posición ideológica que está desenmascarando al autor o a quien enuncia esas palabras. Pero bueno, es otro debate distinto al que querían plantear los autores en este libro. Por supuesto, no falta el problema de la estasis, el conflicto, ¿no?, interno en las poleis, las tensiones derivadas de los intereses antagónicos de los distintos grupos sociales, y ocupa una parte importante donde le corresponde, lógicamente, sobre todo en el arcaísmo griego. Tal vez en otro ordenamiento de los problemas que se plantean podría haber sido un hilo conductor, como el de la Basileia, la estasis, o tal. Sería plantear las cosas desde los problemas en lugar de en el bloque diacrónico por el que han optado los autores. Pero evidentemente lo resuelven muy bien, y además queda claramente establecido la importancia que tiene el asunto. En la parte correspondiente a la praxis de estos ejercicios, de estos pensamientos políticos, pues no lo sé, quizás yo hubiera deseado encontrar algo más relacionado con la colonización, la experiencia colonial como resultado del conflicto, de la resolución del conflicto de la estasis, y qué es lo que ocurre cuando una polis lanza a una parte de sus habitantes al exterior, y cómo repercute eso como fenómeno especular con la propia polis, porque creo que es una relación de ida y vuelta que es impresionante, sobre todo por lo que ocurre en el siglo IV, ¿no? Digamos, la presencia de los griegos occidentales en los acontecimientos de la Grecia continental son sobradamente conocidos, y podría haber ido por ahí el asunto de una manera también muy nutriente para el lector. Y por supuesto la cuestión de las ligas como ordenamiento político, con lo cual yo ya no les voy a entretener más, que evidentemente tiene una importancia tan grande que en esta pequeña presentación yo había hecho alusión a la Constitución de los Estados Unidos, precisamente porque el problema de las ligas constituye otro de esos elementos habitualmente olvidados en la producción historiográfica sobre el mundo griego, o no tanto en los últimos años, por supuesto, y que los autores recogen perfectamente. Lo único que nos queda es recordar las palabras de la propia Constitución norteamericana, y que ya son plagio del pensamiento político, platónico y aristotélico, de que las constituciones deben servir para hacernos más felices a los hombres y mujeres del mundo entero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre todo, muchas gracias por invitarme a compartir esta presentación del libro. En la parte de la presentación seria y de verdad la ha hecho aquí nuestro amigo, porque realmente yo en estos momentos vivo con alegría el poder compartir este rato, pero me siento que estoy haciendo aquí, ¿no? Porque, bueno, pues yo, de las dos profesiones más denostadas en este momento en España, acumulo las dos. O sea, soy político y además soy periodista, vamos. Soy periodista y político, con lo cual realmente los periodistas sabemos pocas cosas, hablamos de todo, sabemos pocas cosas, que los políticos ya ni os cuento. Por tanto, pues bueno, yo vengo a aplaudir y aprender. Y aprender sí, porque mira, hay una cosa que sí que reconozco, que bueno, pues en la parte, digamos, en el DAFO, la parte positiva que me pondría, pues es la parte de intentar aprender siempre. Y yo con este libro, aparte de que me quedan muchas dudas, me han abierto muchas puertas, y lo único que puedo decir un poco es que vengo aquí a subrayar la vigencia de los problemas. La vigencia de esos problemas que ahora evidentemente tienen otras circunstancias, por supuesto, pero que están profundamente arraigados en la cultura de la humanidad. Hablamos de
polis, ahora, consejo, demos, democracia, participación, convivencia, ética, justicia. ¿Qué os voy a decir de la corrupción? En el prólogo, solo empezar el prólogo da ganas de leer el libro, porque realmente se habla de lo que es un poco la articulación de la convivencia en cualquier sociedad. Y sinceramente en estos momentos que hay tanta banalidad, tanta factualidad, pues creo que es importante al menos saber qué ha pasado y qué está detrás de las cifras de la historia, de los apuntes de la historia. Y yo creo que los autores lo que hacen es un gran ejercicio de analizar, criticar, enunciar lo que ha sido un momento histórico fundamental para el pensamiento político. Desde esa perspectiva, yo creo que hoy más que nunca es necesario el elogio de la política. Porque realmente yo también veo que el libro en cierta manera es un elogio de la política, en unas circunstancias de nostración absoluta del ejercicio de la política. Una cosa es el ejercicio de la política, los políticos de turno, y otra cosa es la política, y efectivamente. Bueno, pues lo que hay que cambiar es la política, no eliminar, perdón, los políticos, no eliminar la política, es que sería volver a empezar, ¿no? De hecho, la propia reivindicación de la democracia representativa se basa en aprender de lo que ha sido el ejercicio de la democracia durante toda la historia. A veces cuando ahora el debate es sobre si la democracia directa, democracia real o la democracia representativa, realmente yo creo que hay que volver a Grecia para saber exactamente cómo se construye la democracia. Por tanto, bueno, pues yo creo que sinceramente el libro lo que sí que plantea es la vigencia de las grandes cuestiones, la participación. Nadie puede estar ajeno a la res pública. Efectivamente, es evidente que hacer un paralelismo no tendría ningún sentido, pero es absolutamente necesario reformular, y lo tengo que hacer yo desde los ojos de hoy, porque realmente mi único papel que puedo aportar aquí es desde los ojos de hoy, pues realmente el sentido de la reformulación de la democracia representativa pasa por la participación. Hay un déficit enorme de participación en estos momentos y hay que ver de qué manera eso bueno, pues, se resetea, ¿no?, para que sea posible. Después la ética, ¿no? La ética como un valor fundamental para que debe presidir la actuación de los dirigentes, ¿no? Dos elementos fundamentales que se plantean: la isonomía, ¿no?, que es en estos momentos también esa igualdad de derechos. El problema del futuro va a ser la desigualdad, ya es el de hoy, pero va a ser el del futuro. ¿Cómo se plantea el problema de la desigualdad? Bueno, pues la ignominia, ¿no?, el buen orden de la cosa pública. Eso es que realmente hay pocos temas o pocas cuestiones que están fuera de aquella historia. No han surgido grandes nuevos problemas. Otra cosa es cómo se pueden abordar, pero no hay grandes problemas que estén fuera de lo que en aquel momento ya se planteaba. Es evidente que cuando ética, justicia, educación, Platón, es que está ahí, o cuando hablamos de política ligada a la felicidad, a la justicia, Aristóteles. Esto es que sinceramente, lo que cuando lees de una persona que no es un especialista, como muchos de ustedes que lo son, cuando una persona lee el libro, se reencuentra de alguna manera con las circunstancias que está viviendo hoy. Y eso, pues, tiene también sus lecturas en el sentido de que la humanidad pues ha avanzado lo que ha avanzado, y por otra parte también ciertamente la potencia que tenía el pensamiento griego. Yo creo que la evolución de ese pensamiento es absolutamente, desde luego, admirable, a mi parecer, ¿no? En definitiva, yo lo que les animo es a los que no lo hayáis leído, pues a leerlo, porque creo que al final cada lector es el dueño del libro. Ellos, Pedro y David, finalmente con su esfuerzo nos han proporcionado el libro. A partir de ahora, cuando lo lees, desde luego yo lo he leído de una manera absolutamente diferente a como lo van a leer cada uno de ustedes. Cada uno tiene su visión
de la propia lectura. El libro ya en estos momentos ya nos pertenece a los lectores, y por tanto pues no somos nosotros los que cada uno lo vamos a hacer nuestro, y le vamos a sacar pues las lecturas que nosotros pues consideramos que nos interesan y nos conciernen. Y en ese sentido pues yo creo que hay una cuestión que se dice hacia el final, que tiene que ver con la praxis y la teoría, ¿no? Y eso es lo que también ahora es absolutamente vigente, ¿no? De la teoría a la praxis, cómo esa dialéctica funciona hoy, pues realmente es una de las cuestiones centrales del momento. Sinceramente yo estoy aquí básicamente porque soy amigo de Pedro y bueno, le admiro mucho por esa labor que hace, tan positiva también, de ser embajador de nuestro país en Alemania en este momento, durante tanto tiempo. La Comunidad Valenciana, que sabéis que tiene, digamos, en estos momentos una hipoteca enorme de imagen, pues no todos son las imágenes que salen negativas, sino que tenemos buenas imágenes las que proyecta, entre otros, Pedro, ¿no? Simplemente pues animarles en la medida de lo posible a que lo lean. Creo que les va a interesar, y a animarles también a defender la política, porque la política es el instrumento real para poder convivir y para poder avanzar, y esta sociedad ha avanzado gracias a la política. Otra cosa es que cuando no interesan unos políticos pues cambien por otros, y sobre todo que cada vez la política sea más ágora, y eso es un elemento que creo que hay que considerar, pero creo que este libro al final también es un cierto elogio de la política, y yo con eso me quedo, con el elogio de la política y con la vigencia de esos problemas y de esas grandes cuestiones que se planteaban en aquel momento y que hoy son absolutamente vigentes. Gracias por dejarme compartir esta presentación con vosotros, y bueno, mucha suerte en el libro. Ya sabéis que bueno, el libro también está siempre padeciendo una crisis grande, pero al final yo creo que cada vez se sabe perfectamente que no hay vida sin libros, y por tanto pues animaros a continuar escribiendo y a continuar trabajando en la investigación. Para aquellos que tenéis la suerte de poder investigar la historia, pues que continuéis dándonos claves para que hagamos mejor entre todos el futuro, la futura historia. Muchas gracias. Professor Pedro Barceló. Moltes gràcies, Ximo, per estar aquí amb nosaltres. Es un plaer para mí, gracias. Es una gran satisfacción presentar este libro que hemos escrito David y yo con un corazón caliente o ardiente, con muchas ganas, con mucha ilusión y con bastante imaginación por una parte. Quiero, ante todo, retomar una palabra que nos acaba de decir nuestro amigo Ximo Puig cuando decía, claro, es que si miramos el panorama político actual, pocas cosas nuevas. Es decir, que es que los griegos lo habían pensado todo, evidentemente. Yo tuve en mi juventud, en mis años de estudiante en la Universidad de Freiburg, la gran suerte de compartir enseñanzas de Martin Heidegger. Martin Heidegger fue mi profesor de filosofía y, aparte que nos aterrorizaba, nos contaba también que de toda la historia del pensamiento universal, si quitamos el 96% griego, queda un 4% para repartirse en los demás, ¿no? A pesar que exageraba en las cifras, yo creo que algo de esto hay. Y lo que hay es que tenemos aquí una base conceptual, una base teórica, una base también práctica, que se ha modificado, que ha ido cambiando, que se ha ido transformando, pero que en el fondo, cuando miramos la historia de Grecia, es como si miráramos a un espejo, nos vemos a nosotros mismos con todas nuestras grandes debilidades y con todas nuestras grandes virtudes. Y esto ha sido un poco el punto de partida que nos ha incitado a hacer un libro. Un libro, hemos tenido tres motivaciones. Primera, nuestra amistad. Nuestra amistad, yo conocía a David en Potsdam, luego esta amistad se ha ido reforzando, vine a Madrid y estuvimos trabajando bastante firmes en este proyecto, mucho tiempo antes, luego para formularlo. La segunda base fue la idea de que teníamos la impresión que siempre que se habla de pensamiento político griego, se empieza o se construye la casa por el tejado, es decir, se empieza por Platón
y termina en Aristóteles. Nosotros queríamos enseñar que antes de Platón y Aristóteles hay, pues, centenares de años de historia griega donde todo lo que, o mucho de lo que dice Platón y Aristóteles, de alguna manera se había prefigurado. Y la tercera motivación que nos, no sé, impulsó a escribirlo fue la idea de que hoy en día un libro de estas características de historia antigua tiene que tener un vínculo con la realidad actual. Es decir, que sin pensar, sin ver, sin vivir lo que pasa hoy en día, es imposible teoretizar sobre el pasado desligado del presente. Y por eso siempre nuestra visión de poder compaginar, poder comparar lo que pasaba entonces, lo que pasa ahora, para ver si se pueden extraer lecciones. Esto era la motivación. La base teórica era un poco más diferente. No es un libro escrito por politólogos, ni por filósofos, ni por filólogos, por historiadores. Historiadores que con toda la modestia del mundo intentan aprender de los filólogos, de los filósofos, de los politólogos, de los sociólogos. Es decir, hemos intentado incorporar métodos de estas disciplinas y utilizar un sinfín de fuentes que no solo se ciñen a los escritos de los teóricos de la política, sino que van a la historia, que van a la lírica, van a la poesía. Hemos estudiado obras de teatro, comedia, hemos estudiado inscripciones, monumentos arqueológicos. Esto ha sido prácticamente la parte dura, porque hemos tenido que revisarlo todo, o mucho, y la parte un poco también cronológica del libro, ¿no? Para ver de que cosas que pasan en la época homérica no están tan desligadas de la época platónica como parece a simple vista. Esto ha sido una de los motivos que hacen que este libro sea un poco singular. También tengo que reconocer que es un libro un poco raro, porque medio libro está un poco pensado a la alemana. Esto hay que reconocer, a pesar que yo sea valenciano de Vinaroz, desde Morella o de Vinaroz, dos ciudades que se quieren mucho. Llevo ya 50 años en Alemania y esto pues marca, aunque uno no quiera. Y está un poco pensado a la alemana, pero David ha sido mi correctivo hispano, es decir, que siempre hemos intentado buscar una vía intermedia. Y este libro es también producto de nuestras disputas, discusiones, de nuestro intenso debate, ¿no?, sobre temas a los que hemos siempre llegado a un acuerdo después de debatirlas desde todos los puntos de vista. En este sentido, doy bastante razón al profesor Álvaro cuando dice que es un libro un poco extraño, ¿no? Porque, aparentemente convencional, pero luego cuando empiezas a leer te quedas un poco así, con los ojos abiertos y diciendo, bueno, ¿por qué me explican esto? Pues sí, pues se nos ocurrió, por ejemplo, explicar el inicio de la política a través de las mujeres mágicas de Circe y Calipso, o Polifemo, el cavernícola. Es decir, que si se estudia muy bien lo que pasa en la caverna de Polifemo, ahí tenemos una teoría política entera. Es decir, que todo lo que después se puede decir de aquí ya se reflexiona en la épica homérica. Y esto no se puede despreciar. Es decir, si se desprecia esto y se desprecia la línea de conexión que va de la épica homérica a la filosofía sofística, pasando por Solón a Platón, es que se corta un poco la tradición griega por la mitad. Bueno, pues esto es lo que no queríamos hacer, y esto es el empeño que hemos puesto de presentar un libro que sea más global, general, vulnerable, se puede criticar muchísimo, lo sabemos perfectamente, pero somos conscientes de ello. Bueno, yo creo que el autor o los autores son los que menos deberían hablar sobre el libro, tienen que hablar más los lectores y los críticos. Esto es todo, gracias. Sí. Bueno, lo bueno y lo malo de hablar el último es que ya está dicho casi todo y que se ha dicho mucho mejor de lo que uno podría hacer. Así que me va a tocar a mí un poco la parte anecdótica, un poco la intrahistoria del libro y cómo se gestó, ya lo ha contado un poco Pedro. Ha surgido de los encuentros, desencuentros, seminarios, discusiones entre los dos autores, entre Potsdam y Madrid, y Getafe también, por supuesto, donde estuvo Pedro un año de catedrático de excelencia. Y también ha surgido en los lugares más insospechados, donde la vida está un poco errante de investigadores o de profesores, pues nos ha llevado cafeterías, aeropuertos, pues una esquina en la que podíamos sacar el ordenador y escribir unas líneas o discutir sobre algo. La casa de mi padre, que está aquí delante, y bueno, también vaya mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por las veces en las que
le hemos invadido el salón, ¿no? Antes de cenar para escribir unas líneas. Bueno, en cada momento en el que podíamos nos metíamos con la teoría y la praxis política griega porque nos parecía, bueno, por todo lo que ha dicho Pedro, que estaba muy de actualidad y que teníamos que revisarlo. Realmente no había en el panorama editorial, a nuestro entender, un libro así. Por eso es un libro raro. Los libros raros tienen, bueno, pues esta parte innovativa, innovadora, de decir, bueno, es que no todo empieza en Platón y Aristóteles, es verdad que hay que revisar lo anterior. No queremos hacer una historia de las doctrinas políticas, ni de las formas políticas, ni de la teoría política, no es un libro de filosofía política, bueno, es una historia en sentido de investigación personal, sobre las formas de pensamiento, de cómo organizar el Estado, desde la época homérica hasta el final de la polis, en un periodo muy dilatado y que necesariamente pues tiene partes en las que se corre un poco más, un poco menos, se simplifica quizá, se generaliza, hay partes más criticables, somos conscientes, y es un libro que, como dice Pedro, usa todas las fuentes disponibles. Yo soy filólogo clásico de formación, pero también he aprendido con Pedro a leer los textos literarios de otra manera, de una manera en la que uno pues, puede ver el pulso político de una sociedad también en ellos, ¿no? Donde está viva la sociedad en la Atenas del siglo V, a la que se dedica, no en vano, pues casi la mitad del libro, ¿no? Que es un poco la experiencia de la época clásica, ¿no? La parte de Platón y Aristóteles ocupa el final, obviamente, que es la teoría última, la contestación a la democracia de sus problemas. Es como decía Colin Puig, pues es un poco también donde surge la necesidad de reformular la democracia para mejorarla, ¿no? La crítica a la democracia es una parte muy importante del libro que está al final, ¿no? En ese sentido tenemos también mucho que aprender de ello, ¿no? Y para seguir aplicándolo también hoy día, ¿no? Entre filología, historia, arqueología. Bueno, nos hemos movido en este camino un poco queriendo superar la división que había en las historias o libros de pensamiento y de filosofía política para ofrecer un producto de nuestras investigaciones personales que fuera, como digo, pues novedoso y que estuviera enlazado con la actualidad, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es la parte un poco también de la intrahistoria del libro. Y hay que mencionar, last but not least, que el moderador que aquí nos presenta, el presentador, el profesor Roldán, ha escrito un magnífico prólogo, un prólogo que pone de actualidad todo lo que decimos en el libro y que le da un sentido también para el lector actual, ¿no? Empieza de una manera muy rompedora, cuestionando, bueno, pues que si Aristóteles levantara la cabeza y viera que son politicón, ¿no? El ser vivo político, el animal político que es el hombre, que el calificativo político se haya convertido en sinónimo pues, poco más o menos de canalla, etcétera, pues eso sería un shock para los antiguos, ¿no? Y ¿qué estamos haciendo en este comienzo del tercer milenio, como dice Jaime Alvar? ¿Qué estamos haciendo para que la política tenga esos tintes, ¿no? Y ahí cobra un poco sentido toda la reflexión del libro, desde los comienzos de la política griega, los esbozos en la épica ya, hasta la crítica furibunda que le hace Platón, antidemócrata total de la democracia ateniense, para decir, bueno, hay que volver a inventarse esto y hay que reformular la participación para volver a empezar, ¿no? Y es un poco ese movimiento pendular el que nos ha interesado, el que hemos examinado desde un punto de vista historiográfico, filológico, también en filosofía política, por supuesto, hay esas herramientas que ha mencionado Pedro, y superar un poco esa división entre disciplinas de una manera novedosa, ¿no? Entonces yo creo que el prólogo del profesor Roldán le da mucha razón a todo esto. Hay que agradecer tan buenos lectores, tan buenos presentadores como los que hasta ahora ha tenido el libro. En su corto recorrido ha tardado mucho en salir y ha sido un producto muy deseado por sus papás, ¿no? Y bueno, pues ahora lo lanzamos al mundo a ver qué fortuna tendrá, ¿no? Eso es un poco lo que yo quería contar aquí brevemente, agradeciendo a los presentadores que han tenido la amabilidad de estar aquí, maestros, amigos, familia, ustedes que están aquí y que bueno, pues esperemos que disfruten del libro. Gracias. Sí, no. Yo había pedido la palabra porque seríamos tremendamente injustos si no tuviéramos dos recuerdos en este instante. El primero a la editorial Tronta. El libro es espléndido, o sea, es una edición magnífica, es da pequeño.
para los que tenemos vista prostática, la cosa es un poquito pequeña la letra, pero vamos, para eso están las lupas y se lee estupendamente. No he encontrado ni una errata. Y vamos, soy lector en ese sentido, al que le llama mucho la atención las erratas. Es un placer, está muy bien escrito, pero sobre todo ahora mismo lo que quería destacar era la magnífica edición y un libro bellísimo en su forma. Y la segunda mención que es imprescindible es el lugar donde nos encontramos rodeados de libros, como tienen que ser estas cosas, y de amigos. Solo falta el vino. Yo quiero agradecerle a la Casa Pons de nuevo la posibilidad de estar aquí celebrando un simposio cultural. Eso era lo que yo quería decir. ¿Desearía alguno de los presentes hacer alguna pregunta a los autores? Bueno, yo en primer lugar agradecerles a ustedes muy cordialmente la magnífica introducción que han hecho al libro. Por supuesto, yo lo voy a leer y además lo voy a adquirir. Pero tengo un cierto recelo de que todo este pensamiento que han expuesto esté recogido ya en el Savane, en el libro de Sabaina, en el libro de Touchard, de Rodríguez Adados, sobre la democracia, en la obra que ha hecho, la obra colectiva de nuestro amigo Fernando Vallespín. Esta es la preocupación que me invade en este momento, aunque no opte para, como digo, leer el libro y adquirirlo. ¿Contestas tú? ¿Te contestas? Bueno, pues espero que de la lectura yo creo que verá usted que no solo, bueno, no contiene las mismas ideas, porque es un libro que, como decía, intenta superar esas viejas historias de Vallespín, que es la clásica de la teoría política. No es una historia de las formas, de las doctrinas, de la filosofía política, sino que tiene un enfoque, yo creo que aglutina todas estas disciplinas y aporta una diacronía, un cierto, bueno, una historia en el sentido también, y bueno, que nosotros trabajamos en el campo de la historia antigua. Es un poco la novedad, cómo va aglutinando estas partes diferentes. En ese sentido, hombre, está mal que yo diga que supera, no que supere, ¿no? Pero simplemente da una visión diferente y yo creo que enriquece el panorama de la filosofía política antigua y de cómo se ha abordado. El libro más reciente, que bueno, pues es de referencia de Cartlett, del antiguo Pensamiento Político Antiguo, no está traducido al español, creo. No, está solo en inglés. Bueno, pues empieza justo señalando los problemas de los que suelen adolecer los libros de esta índole y llama a hacer un recorrido diacrónico, una historiografía también del pensamiento político griego, cosa que él tampoco hace, no lo pretende en esta introducción al pensamiento político griego, y es un poco el guante que hemos querido recoger, el guante de Cartlett. Y decir, bueno, pues vamos a hacer algo aquí desde España, desde Alemania, que pueda servir y esperemos que llegue a donde, bueno, pues a estos señores, al maestro Adrados, a Cartlett, a todos los que se han ocupado del pensamiento político antiguo, para darles nuestra perspectiva también, ¿no? Entonces yo creo que encontrará una nueva historia de las ideas políticas griegas, ¿no? No le va a decepcionar. Y si no, pues ya sabes, le devolvemos el dinero. Solo quiero añadir una frase, y es que normalmente estos libros siempre se hacían en Inglaterra o en Alemania. Hemos querido ser un poco españoles, lo hemos querido hacer en España y en español, para que se traduzca luego a la Alemania. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Tengo una pregunta que en las presentaciones es muy socorrida. Si os hubieran dado 20 páginas más, porque cuando uno tiene que escribir un libro tiene que renunciar a decir muchas cosas, y seguro que en estos debates hay alguna en que no os habéis puesto de acuerdo o no había espacio suficiente. Bueno, pues esto no lo vamos a poner. Entonces, en una presentación es el sitio para colocar eso que a uno le da pena no haber podido decir. ¿Qué temas, si os hubieran dado 20 páginas más, hubierais puesto? Sí. Claro, Alejandro. La época que sucede a Alejandro, es decir, la configuración ideológica del mundo helenístico, qué pasa con la idea de la Basilea, es decir, que la dejamos un poco así huérfana, y retomarla y ver la transformación de la Basilea clásica, según la definición aristotélica, y ver cómo se transforma, ¿no?, la plataforma
cultural helenística que viene a Roma y a través de Roma al mundo actual. Es decir, que esto sí lo... pero aquí 20 páginas no hubieran sido bastante, tendría que ser 200 páginas más, ¿no? Es decir, El siguiente libro. El problema, además, yo creo que es muy interesante porque no únicamente la Basilia, sino un fenómeno de trascendental importancia vinculado a la propia monarquía, Sí. que después va a aflorar en el mundo romano, Sí. que es el culto al gobernante. Y entonces esto es una transformación radical del pensamiento político, Sí. pero evidentemente eso ya es otro y libro. otro, no lo hemos abordado para nada conscientemente, porque es que si nos metemos aquí, ya el libro hubiera tenido Pero no, 800 Pedro Barceló tiene la capacidad de síntesis como para haber hecho eso estupendamente en 20 páginas. Y David también. Para la segunda edición. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, gracias.